Bueno, señores, aquí estamos una semana más en el podcast Zona Roja del... por primera semana de la temporada. Es el primer podcast de ¿cómo se dice? De la 2017. Del resto de nuestra vida. Eso. Ya acabó nuesra vida de 2016, empieza la vida de 2017. La cual no importa, además. Sí, de 2016 para muchos nunca existió. La realidad es que sí, por mucho que les pese a los que piensan que nunca existió. Aquí estamos, como todas las semanas. Miguel López de Toro, Michel López de Toro, Pepe Rodríguez y ahora presentando el programa de mala manera, Mariano Tobar. Sabéis que podéis escribirnos. Hoy he respondido yo a muchísimas preguntas que teníamos pendientes. Quedan un par de ellas que son para Pepe, ya me imagino que nos contestará cuando pueda. Sabéis que seguimos contestando preguntas en nuestro foro. Sabéis que nos podéis escribir para entrar a hablar en el programa en nfl@diarioas.es. ¿Qué me falta? La sección la podéis leer todos los días, seguimos escribiendo todos los días, seguiremos teniendo podcast todas las semanas, si Dios quiere, durante la off-season. Tenemos nuestro diario As América que hace Pepe todos los días para hablar de deporte americano y ya no se me ocurre mucho más de presentación. Y si que tenemos a Calas hoy. Hoy tenemos de invitado a Fernando Calas porque con él hemos dado un buen era Calas de invitado. Sí. Porque ha cambiado la vida. Sí. Mendigando por aquí. No, pero yo creo que era interesante y era el momento. Está claro. Nos ha dado un repaso a lo que es la llegada de Shanahan, cómo el equipo se ha puesto patas arriba, cuáles son las expectativas, quién puede ser el quarterback, quién van a mantener el equipo, quién se va a marchar, qué va a ser de todos nosotros en esta vida tan injusta. Y por qué Aldon injusta porque tenemos muchísimo más de lo que merecemos. Y por qué Aldon Smith, no sé qué. Nos dio tiempo a hablar con Calas de todo. La entrevista iba a durar media hora. ¿Sí? A la media intenté cortar. Sí. A los 45 minutos volví a intentar cortar y cuando creí que la había conseguido, como veréis después, Mitchell la hizo renacer. La última cuña. Y estuvimos una hora. Queríamos hacer programas de hora y media a partir de ahora. Y la hemos liado ya. Ya llegamos. No cuentes conmigo. Hemos superado eso de sobra. Para eso no vengo. Y después tenemos 3 llamadas apasionantes, 2 llamadas de aficionados de los Patriots, como no podía ser de otra manera. ¡Una de los Buccaneers! Y una de los Buccaneers. Hay un aficionado de los Buccaneers en España. Hoy nos ha llamado. Anda, que no solo hay aficionados de los Buccaneers, sino que son uno de los más activos en redes sociales y tienen un podcast muy chulo. Es verdad. Cañones el y equipo fútbol. propio. Cañones, sí. Un abrazo a los colegas. Es verdad. Efectivamente. Pues hemos estado hablando de los Buccaneers, hemos estado hablando de Garrett Blount, hemos estado hablando de qué pueden cortar y fichar y elegir y hacer y de los Patriots. Y ahora ya tenemos un programa por delante, eso lo oiréis al final, para hablar de otras cosas. Dicho lo cual, como os gusta, quería empezar pidiendo disculpas. Como siempre, ya sabéis que me encanta. Pero además tenemos este que pedir caso, disculpas. sí, es comunal, no es individual. Es una de las disculpas, eso es, comunales. Porque hemos estado durante las últimas 3 semanas hablando de Alejandro Villanueva como una de las estrellas de la agencia libre. Y es mentira. Alejandro Villanueva no puede ser una de las agencias de la agencia libre, porque como bien ha contado Antonio Magón en el artículo de esta semana que hemos publicado y que debéis leer porque hemos publicado hoy miércoles, vosotros nos estaréis escuchando el día que sea, explica los movimientos que tienen que hacer los Steelers y cuando nos llegó el artículo empezamos a leer, dijo una cosa que deberíamos haber sabido nosotros, que de hecho sabemos pero no nos fijamos, que él es un agente libre con derechos exclusivos. ¿Eso qué significa? Que como solo lleva 2 años en la liga, aunque haya terminado contrato, no es agente libre, sino que es un agente libre que tiene que aceptar el contrato que le ofrezca Pittsburgh por narices. Bien, y además Pittsburgh tiene el derecho de ofrecerle el contrato mínimo, que este año, lo tengo aquí apuntado, es de $630,000. No, $615,000. Si no lo acepta, Villanueva, la única opción que tiene es retirarse. Villanueva o acepta el contrato que le ofrezca Pittsburgh o no puede irse a ningún otro equipo. El caso es que el contrato mínimo que le pueda ofrecer Pittsburgh, y está en su derecho de hacerlo por el tipo de agente libre que es Villanueva, son $615,000. Dices tú, bueno, pues entonces que haga una cosa, que se tome la temporada de vacaciones y que el año que viene vuelva como agente libre. Claro. No, si el año que viene vuelve como agente libre, vuelve a ser un jugador de tercer año que vuelve a ser agente libre con derechos exclusivos de los Steelers. Con lo cual, tiene que volver a firmar un contrato que en vez de ser de 615.000 sería de 630.000. Esa es la cuestión.
A ver, os hemos estado contando que si es un agente libre, que podían firmarle por tal. Hemos estado discutiendo aquí en este programa si podían hacerle un contrato de 7 millones o de 13. Olvidaos. La circunstancia, luego, hoy voy a publicar un artículo, después de acabar el podcast lo publicaré, o sea que estaré publicado probablemente antes de que escuchéis el podcast, explicando un poco las circunstancias reales. Villanueva aparentemente, tiene muy claro que no firma un contrato de $615,000 por un año. Y los Steelers, que no son tontos y que saben que tienen ahora mismo. Para que os hagáis una idea, aquí hablamos mucho de Villanueva, hay mucha gente que le critica dentro del mundo latino, iba a decir España, dentro del mundo latino, precisamente por ser latino, no sé por qué, porque es español, pero algunos dicen que no lo es, porque porque parece que molesta que hablemos de Villanueva. Y mucha gente le hace de menos. Villanueva ha permitido 4 sacks y medio este año. A partir de la temporada de la jornada 13 no ha permitido ninguno. Villanueva ha sido el único jugador de los Steelers que ha jugado todos y cada uno de los snaps de Pittsburgh este año, que son la friolera en ataque, que son la friolera, lo tengo aquí a punto, de 1083 snaps. Es el único jugador de los Steelers que jugó todos y cada uno de los snaps. Además, está en los rankings como para los Steelers fue el mejor jugador de los playoffs. O sea, es considerado el mejor jugador de todos los playoffs de los Steelers. Fíjate que hubo jugadores, bueno, pues el mejor. Y no solo eso, sino que está en el top 10 de mejores left tackles de la segunda mitad de la temporada en el ranking. Pro Football Focus, ¿no? En el ranking general de la temporada está el 23. En el ranking de la segunda mitad de la temporada está el número en el top 10. No me acuerdo si estaba el 8 o el 9, está en el top 10. El caso es que, además, que los Steelers lo pierdan es un problema para ellos. Claro. Y el problema de los Steelers es que no tienen un duro. Los Steelers quieren hacerle un contrato y quieren además hacerle un contrato de larga duración. Quieren resolver un problema. Porque en la sección, en la posición, left tackle, con un jugador que, a pesar de tener 29 años, el 22 de septiembre, cuando empieza la próxima temporada, es un tipo que solo ha jugado 2 años, que le sacuden, pero que está más en forma de lo que suelen estar cualquier jugador con 29 años, y que además, durante toda su etapa, los últimos 10 años ha mantenido un estado de forma magnífico, porque ha estado en el ejército, lo sabéis. Entonces, ¿cuáles son los rumores en Pittsburgh? He estado leyendo prensa en Pittsburgh, y en Pittsburgh hay rumores de que están intentando llegar a un acuerdo con Villanueva para firmar un contrato de larga duración. Por supuesto, no el contrato mínimo, sino un contrato que sea asumible por los Steelers, que tienen una agencia libre complicada, porque tienen que renovar a Le'Veon Bell, tienen que renovar a Antonio Brown y a bastante... Antonio Brown quiere renovar eso es. Y Lawrence Timmons, etcétera. Y tienen que hacerle un contrato además que le guste a Villanueva, porque como si habéis seguido las entrevistas con Villanueva que hemos hecho, hoy quería hablar con él. La verdad es que iba a llamarle para completar este artículo. Lo que pasa es que he tenido una tarde complicada y ya no me ha dado tiempo. Pero sin hablar con él, yo tengo la sensación de que Villanueva o firma el contrato que quiere firmar, o Villanueva deja de jugar al fútbol americano, porque es un tipo que durante todos estos años se ha buscado la vida para poder hacer otras cosas, y además al más alto nivel. Yo creo que los que seguís este podcast desde hace tiempo lo conocéis y lo sabéis. Entonces, creo que ya está todo más o menos explicado, sí, ¿no? Exactamente eso. Yo, la situación es esa. Al ser agente libre restringido con derechos exclusivos, no es lo mismo que agente libre restringido. O sea, es aún por debajo. Sí, por lo tanto, ni siquiera eso, que es particularmente lo que me indujo a error. Yo pensé que era agente libre restringido, que en ese caso tienes capacidad de negociación. No, al ser solo 2 años y no 3 los que llevan la liga, su capacidad de negociación es 0. Él la única capacidad de negociación que tiene es, no juego, y como soy un tipo importante en vuestro equipo, os voy a obligar a que al menos consideréis darme un contrato digno. Claro. ¿Qué pasa con Pittsburgh? Que Pittsburgh tiene que, su lado del poder, claro, tiene todo el poder en esta situación, va a ir, digo yo, subiendo poquito a poquito hasta el punto donde acepte Villanueva. Claro. Que no va a ser ningún contrato estelar, pero sí que será, o creo yo que será, bastante digno. Yo te digo una cosa, yo tampoco descartaría algún tipo de contrato de estos que en el primer año es bajo, en el segundo amplía, sí. Y que sea razonable. Sí, lo que pasa es que en los próximos años, entre otros, tienen que renovar a Sasier, y a Sasier sí que le van a tener que soltar dinero. Pero eso va a ser siempre así. Siempre vas a tener jugadores para renovar y tal, pero claro, si tú tienes tu left tackle cerrado por los próximos 3 o 4 años, sí, es un problema que te quitas de el problema es que ellos necesitan un contrato de larga duración. Si firman un contrato de un año, Villanueva el año que viene es agente libre restringido, pero eso sí que permite que entre en el mercado, y además entre en el mercado a lo grande.
porque ahí sí que es Claro. entrar en una puja que por supuesto siempre Pittsburgh va a tener el derecho la doble sartén, sí, a el derecho a igualar, sí, a eso es. igualar, incluso dependiendo del tipo de agente libre restringido, incluso recibir rondas y historias raras. Bueno, pero para eso necesita ponerle él el tag Pittsburgh, que ya le da un dinero asegurado. Quiero decir, la situación es completamente es diferente. Entonces, no creo que Villanueva quiera un contrato de un año baja. Vamos, de hecho, lo que he estado leyendo es que él se niega a firmar un contrato por el mínimo y tampoco podría ofrecerle un contrato de 2 años, porque efectivamente, si le ofrecen un contrato de 2 años, dentro de 2 años es agente libre del todo, y ahí sí que puede irse como quiera. Tiene que firmar un contrato de larga duración, 3-4 años, creo que es lo que quiere Villanueva, creo, por lo que estoy leyendo en la prensa de Pittsburgh, que es lo que quiere Pittsburgh, y están buscando lo que tú dices, esa, Sí, llegar al punto económico esa que- cifra que Alejandro esté a gusto con ella y que Pittsburgh se pueda permitir. ¿Va a ser alta, baja? Yo ahí ya de decir cifras me parece una locura. Sin hablar, he hablado antes con Villanueva y es más, probablemente si hablara con él tampoco nos diría la cifra. No nos lo diría. ¿no? Pero lo que queríamos antes de seguir hablando de cualquier otro tema era aclararos esto, porque hemos estado durante un mes diciendo tonterías y además literales. Total. Entonces, como es una tontería, queremos mantenernos bien informados y que el error la es todo costumbre, nuestro, vamos, ¿no? la costumbre nuestra, ya lo habéis visto, es que cuando decimos algo mal y nos damos cuenta, lo corregimos. Y cuando decimos algo mal y no nos damos cuenta, pues lo sentimos mucho y intentaremos hacerlo mejor. Y también tenéis que tener claro que si estuviéramos corrigiendo todo el rato lo que decimos mal, no haríamos No nada en haríamos todo el nada, día. efectivamente. Es más, Estaríamos corregiríamos todo el día la corrigiendo mitad sobre corrección. La mitad corrigiendo. la mitad hablando, la mitad No, porque ya la corrección tendría que ser corrección sobre la corrección, que seguramente estaría mal. Y yo esto siempre hago caso de la mítica frase de Andrés Montes, una noche con Daimiel, retransmitiendo NBA, que dice Andrés Montes: Daimiel, dicen que rectificar es de sabios, pero yo no me lo creo, porque yo estoy todo el día rectificando y de sabios no tengo nada. No, es que además, yo te digo una cosa, la NFL para mí, y ya entramos un poco en el mundo del nuevo mundo. La NFL para mí es tan complicada, me parece complicadísima, lo digo siempre. Cada año crees que has aprendido cosas y cada año llegas y vuelves a tener que empezar de cero. El año de la NFL está como estratificado en partes, y cuando llega una parte, todo lo anterior no importa. Pero todo lo anterior significa que tienes que volverte a leer, porque se te ha olvidado los tipos de agentes libres que hay, 4 años, 3 años, 2 años, porque además, claro, esto que ahora decimos, ahora ha cambiado mucho, porque antes en el draft todo era muy distinto, ahora todos los contratos del draft son similares, Claro. todo va... Entonces, este tipo de agentes libres restringidos, Eso es. que antes eran muy habituales, cada vez desaparecen más. Ahora ya o eres un jugador no drafteado, o entras en el tubo del draft y va por otro camino que antes era mucho más diverso, ahora es mucho más sencillo. Pero que sea mucho más sencillo, como las reglas van cambiando, llega la agencia libre y nos tenemos que tirar 3 días leyendo los tipos de agentes libres otra vez. Dice, pero si esto ya lo he leído todos los años y llevo leyéndolo 25 años, da igual. No, y jugadores como Villanueva Ya son muy tradición. complejos, son, desde el Sí. punto de vista contractual son muy complejos, porque no están en el draft, porque entran con 26 años, no con 22, ¿no? Claro. El año del Practice Squad no le cuenta y realmente, bueno, no es excusarnos, la pata está metida hasta el corbojón y ya está, pero sí que es un caso Diferente. difícil. Sí, no, pero estaba hablando yo ya... Claro, pero se te olvida que existen estos jugadores, ¿por qué? Porque probablemente en los próximos 3 años no tengamos el caso de tener que hablar de ningún jugador que lleve 2 años y que se haga titular porque no lo hay. Vamos, de hecho, no hay estos nos casos. hemos puesto a mirar los nombres de jugadores que estaban este año como agentes libres con derechos exclusivos y no conocíamos a ninguno. Claro, porque es Porque raro, muy porque raro. los que conoces son gente que lleva 3, 4 años en la liga o tiene un contrato Claro. rookie o... Claro, Un es tipo que de claro. repente con 29 años solo lleve 2 en la liga es Y muy difícil de mental encontrar. No, pero vamos, Importante. que podría haber jugadores con 24 años que hubieran sido no drafteados y que... Porque hemos visto casos como el de Foster. Claro, ¿Os pero acordáis? hay uno de cada 100. Pero es que es tan raro que haya una estrella que no sea drafteada, que tal, que de 2 años después... Si le acabe el contrato, que haya ido a contrato de 1 año cada vez, porque incluso los no drafteados, si firman el primer año, son... Yo no recuerdo el caso de Foster, pero yo creo recordar que sí que le hicieron enseguida un contrato alto o Romo no fue drafteado Romo. y yo creo recordar, a lo mejor es que estuvo... No, pero hay muchos jugadores no drafteados que ya el primer año juegan y por lo tanto cuando llegan al Enseguida cuarto, quinto cogen, año, claro. ya llevan 4 o 5 años. No es que lleguen solo 2 años, no sé, no... El caso es que para que se produzca este tipo de contratos ahora mismo tienen que ser jugadores no drafteados que en su segundo año, son cosas raras. Entonces lo que os quería decir, la NFL para mí es como entrar en una habitación, entonces de repente entras en la habitación de la temporada regular. Y es una habitación con un tipo de muebles, un tipo de iluminación, es un mundo en sí misma la temporada regular. De repente cada temporada regular empieza los playoffs, que quieras que no deja de ser un mes largo.
Y es otro mundo, con otra habitación diferente, con otro lenguaje, con otra forma de ver el fútbol, otros equipos. De repente se acaba. Y llega lo que ahora estamos preparando, que es la preagencia libre, lo que se le va a ser la agencia libre. Bueno, también está el draft, pero el es otro mundo también. Es el convein, pero bueno, pero ese entra en draft. Es un mundo dentro de... Entonces, después, cuando acabe la agencia libre, porque la agencia libre dura 4 días, luego durante 2 semanas hay fichajes de jugadores más tal, pero en cuanto se acabe eso ya entras en otra nueva habitación que es el pre-draft. Entonces estás en la habitación del draft, que es otra vez tienes que volver a empollarte todo de otra manera, los mock drafts, jugadores que no has visto jugar, bueno, Pepe sí los ha visto, pero como mucho los has visto jugar 7 veces en un año. Claro, además has visto a unos cuantos, no a todos. Cuántos, sí. Y además, y te has fijado en... Y te has fijado en lo que te has fijado y tal. Y luego acaba el draft y entonces llegan los training camps y otra vez es otra puerta. Y para mí esto es ir abriendo puertas y cada año llego a la misma, ¿no? Y entro en la misma habitación y me parece nueva. Anda, y esto yo aquí no he estado nunca, ¿eh? ¿No os pasa eso? Y entonces entramos en el mundo de la agencia libre y además, o en el preagencia libre, la agencia libre se abre el día 9, además ahora se ha complicado todo bastante, porque antes hasta el día de la agencia libre no se podía hacer nada, ahora ya 2 días antes. 2 días antes tú ya puedes estar negociando aunque no firmes. Además... El día 7 de marzo empezamos a tener rumores muy firmes. Rumores va a haber antes. Ya lo sabrá antes. Da igual, pero reales, firmes claro. El 7. Lo que hay ya hoy, porque es lo que se ha abierto hoy, si no recuerdo mal, es la posibilidad de nombrar jugadores franquicia. Y es lo que yo os quería preguntar para empezar, después de 15 minutos hablando de cosas variadas. ¿Tenéis claro algún jugador que va a ser Frankie Stagg sin ninguna duda este año? Yo creo que Kawan Short en Carolina, seguro, ¿verdad? Posiblemente quizá Le'Veon Bell. Yo estoy seguro que Le'Veon Bell. Le van a hacer convencido. Y yo cada día tengo más claro que Cousins, ¿no? Lo va a decir luego Calas en la entrevista. ¿Has leído algo nuevo de ayer a hoy que te convence más? Simplemente después de escuchar a Calas ayer y tal, si no me convenció sí que me metió en la cabeza la idea, ¿no? Ya veremos, pero Cousins probablemente. Y poco más, es que jugadores tan importantes que se vayan a quedar sin ya en el último año de contrato y tal, no creo que merezca la pena poner ese franchise tag con lo que implica. Yo creo que Chandler Jones va a ser casi seguro franchise tag. Sí, o no lo va a renovar directamente. Sí, hombre, pero como no llegues al acuerdo con él muy rápido, primera, ¿no? Tienes que protegerlo, que no te lo quiten. Sí, entonces, yo creo que Chandler Jones va a ser uno de ellos. Hay que tener en cuenta que el franchise tag, que se calcula por posiciones, hay posiciones a las que hace muy difícil el franchise tag. Pongo un ejemplo. Creo que uno de los jugadores que sería seguro es Kevin Ziegler, el de Cincinnati Bengals. El GAR, el de la línea. La línea de Cincinnati ha sido una de sus fortalezas en los últimos tiempos. Y son muy veteranos los tackles y van a tener problema para renovar la línea. El mejor hombre, son 26 años, es Kevin Ziegler, que es GAR. ¿Qué pasa? Que si le ponen el franchise tag, tienen que pagarle como un tackle. Y dices, no, por aquí no. El doble, claro, entonces lo que van a tener que hacer es esforzarse ya en hacerle un contrato de larga duración sin poder usar el franchise tag, porque claro, en cuanto se lo pongas, él dice, trae para acá, $13 millones, vamos a pagar. Claro. Es lo que hablábamos, o lo que vamos a hablar ahora. Perdón, yo creo que posiciones que es al contrario, dada la importancia que tienen ahora mismo en la liga, todavía no está reconocido por el salario. Safety, tight end, son... Sí. Los linebackers, por ejemplo, les pasa como a los guards. Los que son middle linebacker no reciben mucho franchise porque tienen que pagarles como si fueran outside linebackers también, que cobran casi el doble. Claro. Sí, de hecho, bueno, ya el último ejemplo reciente de esto que hemos visto ha sido Jalen Ramsey, que él bajo ningún concepto quería llegar a la NFL como safety, quería ser cornerback por lo que implica económicamente. Eso fue la batalla que tuvo y perdió Jimmy Graham. Por ejemplo. Él era receptor. Para él era receptor, pero... No, si sus argumentos además eran tan de peso que como que todos hemos pensado siempre que era receptor y no tight end. Eso es. O sea, hasta el punto, o sea, que es un tipo que... Tú te alineas ahí, pues entonces eres tight end. Y la segunda pregunta que os iba a hacer, visto lo que hay disponible aparentemente en la agencia libre, ¿qué nombres os llaman más la atención? Pero me gustaría reducirlo a los nombres que aparentemente sí que pueden ser agentes libres, porque hay jugadores que son agentes libres y no lo van a ser. No lo van a ser. Dalton Hightower es el mejor ejemplo, ¿no? Eso es. Es agente libre, pero tururú. Claro. A ver quién lo saca de New England. Claro, eso es. Pues yo creo que los dos grandes nombres por importancia y tal son Jeffrey y Eric Berry, ¿no? Que puedan realmente cambiar de aires. Alshon Jeffrey, Eric Berry, yo diré, esto es difícil siempre de predecir, pero casi seguro. Eric Berry jugó el año pasado con la etiqueta de jugador franquicia. Sí. Si Kansas quisiera ponérselo este año,
tendría que aumentarle un 20% el salario. No solo eso, sino que Eric Berry ha dicho que tururú, que él no juega como Alejandro, él no juega con un año de contrato, y punto. Entonces se sienta a negociar con eso. ¿Para qué quiere los Kansas City Chiefs a Eric Berry enfadado? Además, tienen que renovar también a Dontari Poe en la línea. Y muy probablemente usen la etiqueta de franquicia con Dontari Poe. ¿Qué significa eso? Que Eric Berry es agente libre total. ¿Que puede renovar con Kansas? Pues no te digo yo que no. ¿Pero por qué va a renovar con Kansas? ¿Tú crees que eso van a dar a Poe? Yo creo que sí. Es mucho dinero, ¿eh? Ya, pero tienes que elegir. Ya. Sí, pero yo creo que no se van a dar a ninguno de los dos. Yo creo que a Poe. Pero bueno, no importa. Veremos, el que me parece casi seguro es que es Eric Berry que va a estar en el mercado. Y ahí, pues veremos quién ofrece más, ¿no? Y a mí, pero esto ya más outsider, a mí me gusta Bouye. Yo creo que si le ponen kilos se puede mover. Bouye, que es una de las grandes sorpresas del año, corner de los Texans. No es que sea el caso de Villanueva, pero sí que es un jugador que debe estar jugando por $1 millón. Debe estar jugando por nada porque es que sale de la nada y ha hecho un temporadón y va a estar ahí. Cornerbacks, probablemente, eso es un problema. Cornerbacks probablemente haya 3 en el mercado de buen nombre y que pueden sacar buen dinero. Trumaine Johnson, el más de ellos, el de Los Ángeles Rams, porque el año pasado jugó con el franchise tag y este año no se lo van a volver a poner. ¿Qué error cometieron los Rams? Lo hicieron mal. Lo hicieron muy mal con este tema. Madre mía. Stephen Gilmore, el de Buffalo, lo van a dejar ir. Yo creo que no van a hacer ni oferta. Y Bouye. Pero es que hay un problema. Que en el draft hay muchísimo cornerback de buen nivel. Probablemente 6-7 de primera ronda, pero sin despeinarse. Entonces, el tema cornerbacks me intriga ver qué va a pasar en la agencia libre con todos ellos. No, y además, porque Antonio Cromartie, por ejemplo, lo hemos estado hablando también. Antonio Cromartie no. Roger Cromartie le pueden cortar, porque teniendo a Jenkins también y con lo que viene en el draft, además les deja bien de salary cap, les abre espacio a los Giants, quizás sea otro. Y probablemente Logan Ryan también. Derek Kirkpatrick me parece que... Sí, que ya... y otro cornerback que muy probablemente esté en el mercado es Morris Claiborne, el de Dallas. El de Dallas. Porque es mucha pasta la que tienen que meterle y en sus 4 años en la liga ha tenido 3 años y medio espantosos. Sí. Lo que pasa es que los últimos 6, 7, 8 partidos de temporada están muy bien. Entonces, con eso llegas a la sensación de que le van a hacer grandes ofertas. Me pasa lo de siempre. Habéis dicho 8 nombres. Estoy seguro que de esos 8 nombres la mitad acaban renovando. Además, yo sí que tengo este año la sensación de que la gente tiene más dinero de lo habitual. Casi todos los equipos que habéis nombrado tampoco tienen tantos problemas para hacer esas renovaciones. Yo no tengo tan claro que todos esos vayan a estar en la agencia libre. Yo nunca he visto en mi vida 8 cornerbacks de esa calidad en la agencia libre. Houston y Dallas tienen problemas contra el espacio salarial. Dallas es el que más problemas tiene de la liga. Entonces, no va a ser pero fácil, es que sigo pensando que los problemas de Dallas son falsos. O sea, yo estoy convencido, Pepe dice que no. Estos señores, no lo olvidemos, si los Cowboys cortan a Romo ahora, marcándole como cortado en junio, el 22 de junio creo que lo pueden hacer, este año creo que solo les afecta 10 millones. No, 15. Son 10 más 5, son 15 lo que se ahorran. Se ahorran 15. En el espacio salarial, no en que le deban dinero. No digo que en el espacio salarial serían los 5 de dinero que deberían pagarle este año en salario, más de los 19 que les quedan de dinero muerto, 10 este año y 9 el que viene. Claro. Pero es que ya sin hacer ese movimiento, hoy están más de 10 millones por debajo. Claro, en negativo ya, sin hacer ese movimiento. Porque tú en ese eso que estás viendo de Fútbol Track está con esas cifras. Con lo cual, en cuanto quitas a Romo, eliminas esos claro, esos pero sigues dando mal, que tiene 1 millón, 2 millones, ¿sabes? Que no tiene un espacio salarial muy grande. No tiene, pero gran parte del problema es Romo. Sí, Si intentan un trade con Romo, que es lo que hemos hablado, por mucho que consigan una ronda, son 19 millones. Lo hemos explicado ya alguna vez. Yo no tengo tan claro que ellos lo que quieren por ejemplo, es aliviar. Algo que se ha hablado mucho, o que se está hablando, la posibilidad de que los Eagles, que evidentemente tienen problemas en los Washington. Perdóname, es verdad. Ahora, sigue porque supongo que vas por ahí. Los 2 receptores de Washington, uno por lo menos, o de Son Jackson o Pierre Garçon, uno de los dos. Uno va a estar disponible. Probablemente los 2. Si no solo 2. Eso es. Porque ya se preocuparon ellos el año pasado de coger en primera ronda a un receptor. Eso es. Probablemente los 2. Pero al menos uno es al 90% en el mercado. Al 90%. Y además ya con canto de sirena en ambos casos. Sí, Garçon a Baltimore. O sea, se oye rumores, está claro. Y el propio Son Jackson, él mismo, ha dicho que le encantaría volver a Filadelfia. Claro.
Pero ahí es que es donde quería ir. También se ha hablado, porque Philadelphia tiene problemas en la posición de wide receiver, de la posibilidad de Alshon Jeffrey, que tenéis ahí en la foto. Claro. Pero es que no tienen dinero. No lo tienen. O sea, tendrían que o bien cortar a uno de los dos running backs principales que tienen, que hoy por hoy son o Darren Sproles o Ryan Matthews, que liberarían, creo que son 4 millones cada uno. O cortarlos a los dos. Pero es que si no, no van a llegar, porque a Alshon Jeffrey le tienes que ofrecer un contrato de wide receiver 1 y estrella de la liga. Ah, sí, eso claro. Sin duda. Entonces, no creo yo que haya tantos equipos que tengan el dinero para coger a Jeffrey de los que realmente lo necesitan. Luego, pues, vamos, yo es que le pueden coger, es lo que te iba a decir. Claro. A mí me parece que Jeffrey va a los Browns sí o sí. Hombre, no. Bueno, ya están negociando con Pryor. No, pero puede ir también a sí, pero San Francisco, por ejemplo. Los Browns tienen que pagar. No, eso es que el problema de esta agencia libre. El problema de esta agencia libre es que entre Browns y San Francisco tienen por narices que gastar mucho dinero ahí. Claro. Y entonces, sí, pero los Browns ya tienen a dos jugadores a los que les tienen que dar el dinero. Sí, pero uno es a Jamie Collins y otro es a Terry Pryor. A Jamie Collins ya se lo han dado. Bueno, vale, pues ya le quitamos eso de sus salario. Claro, no, pero es que sigue teniendo un espacio infinito. Pero ¿cómo no van a tener espacio? ¿Habéis visto el roster? ¿Cómo no va a tener espacio? Es que esto es una nebulosa todo, porque estamos hablando de jugadores que podrían ser... Claro. Hombre, son los que están encima de la mesa, luego los movimientos serán los que sean, está claro. La gran batalla yo creo que va a ser por Jeffrey, a ver Cousins, los dos receptores de Washington y los que hemos dicho en defensa, los cornerbacks sobre todo, es los que más... Y luego algún jugador veterano como Martellus Bennett. No, veterano va a haber muchos, porque está de Marcus Ware, está Julius Peppers, pero otra cosa es quién va a de Marcus pagar por ellos. Volviera a Dallas me hace ilusión. No, lo que es muy divertido es ver que... Eddie Lacy yo creo que va a estar en el mercado. Puede ser. Sí. No, Lacy va a estar casi seguro. Claro. A ver si alguno pica. Pero no, es que es lo que hablábamos al principio del programa. Es que hay que diferenciar muchos niveles de agentes libres. O sea, están las 10 estrellas que caen en las primeras 48 horas. Sí. Algunos ni siquiera llegan a las 48 horas. Sí. Y luego están los que llegan hasta agosto. Y luego, claro, muchos de los veteranos que estamos hablando son jugadores que, claro, hay un nivel de agente libre. En realidad, el mercado de agentes libres tiene dos momentos. Uno es en cuanto se abre la agencia libre las 2 primeras semanas, que según el nivel del jugador... Y en los últimos años ha ido a 2 días. No, pero es que en esos 2 días, lo más llamativo que en esos 2 días. Sí. Lo más sorprendente, pero luego durante 2 semanas sí que hay nombres muy interesantes. Sí. Hay jugadores interesantes. Luego se duerme completamente y hay muy pocos fichajes. Claro. Y luego, justo después del draft, hay mucho movimiento, porque en función de las elecciones del draft, los equipos cortan jugadores o fichan jugadores de los que siguen en la agencia libre porque no han podido cubrir las necesidades en el draft. Eso es. Son los dos momentos clave. Es verdad que lo que se ficha después del draft suele ser ya muy diferente. Ya no tienes tanto dinero como en la agencia libre, ya tienes que empezar a apurar. Ya son jugadores que dicen, Dios mío, que me quedo sin equipo. Y lesiones del training camp también, ¿no? Para cubrir. A ver, luego ya en verano ese es otro mundo. Sí, es otro rollo, sí. Víctor Cruz, otro nombre que seguro que alguno pica. Víctor Cruz ya es agente libre. Sí, pero a mí no me parece que Víctor Cruz sea uno de esos nombres que caen en las primeras 48 horas. Me parece yo creo que ser libre es muy probablemente esté ya negociado. Hoy por hoy Víctor Cruz va a 49ers y ¿quién le quita el puesto? Nadie. Yo sí lo creo, os lo dije ayer. A mí me parece que Víctor Cruz tiene un problema. El perfil de Víctor Cruz no tiene buenas manos, hace unos drops brutales. Lo que pasa es que con esos, a la vez que hace esos drops brutales, coge unas recepciones bestiales. No, a mí nunca me ha gustado tampoco. Es un jugador con perfil único, exclusivo de número 1. Él no es un tío que tenga una variedad de rutas brutal, no, él es un jugador de pase profundo. No tiene ni de lejos la velocidad que tenía antes. Entonces tú tienes un jugador que es receptor número 1, que nunca ha sido grande, que encima no tiene la velocidad que tenía antes, con lo cual no consigue abrirse el espacio y que además hace más drops de lo normal. Víctor Cruz está acabado, o sea, no está acabado. Alguien lo fichará a ver si suena la flauta. Sí, lo has dicho muy bien. Pero es un jugador, tú tienes un receptor número 1 y sabes que va a ser el que va a estar en doble cobertura. Claro. Este año ha jugado lo poco que ha jugado en los Giants, porque ha sido un jugador que de jugadas esporádicas. Sí. Ha estado siempre en cobertura simple. Tú no puedes ahora mismo convertir a Víctor Cruz otra vez como fue hace 3 años en un jugador ni siquiera le puedes convertir en un jugador de slot como están haciendo con Figueroa, porque ni tiene el cuerpo ni tiene las manos. Que da pena, porque la historia de Cruz es la historia más bonita de los últimos años y es un jugador que nos entusiasmó y es un jugador tal, pero Víctor Cruz lo tiene muy negro. No, yo creo que para tener contrato no, porque todo el mundo, pero para ser relevante...
Claro, a mí me extrañaría muchísimo que fuera relevante el año que viene en la Liga Víctor Cruz. No sería normal. De todas maneras, también todo esto que estamos hablando tenemos todos en mente, pero es bueno decirlo ahora, no son agentes libres, pero lo mismo que hemos dicho de Cousins, Garoppolo y Romo. Oye, te voy a decir una cosa. O sea, aquí vamos a tener más va a ser y los Romo, mailers de la y Romo, si no lo traspasan, lo que dice Mariano, lo cortan. Y si lo cortan, es agente libre. Quiero decir, el circo que se puede montar, la gente persiguiendo a Romo por los aeropuertos, es pequeño. Fíjate lo que os digo. Antes de ir a eso, veo más fácil que alguien se la juegue con Michael Floyd, que también es agente libre. Sí, pero no creo que se la juegue nadie tampoco. Me parece que es más fácil jugársela a ver si consigo porque Michael Floyd es un tío que el talento lo tiene infinito, el problema es personal. Más que Víctor Cruz. Y está en forma y la verdad es que jugó muy mal este último año, pero me parece que tiene más posibilidades casi que Víctor Cruz. No me ha convencido. No, yo, ojo, que no se me entienda mal, que alguien le dé una oportunidad, sí, vuelvo a lo mismo. Que sea relevante, no. No, Víctor Cruz va a tener contrato. Claro, y Michael Floyd también. Pero lo que os digo, no creo que sea un contrato de 48 primeras horas. Me parece que es un contrato de más. Un receptor que yo creo que se va a mover de equipo va a ser Kenny Britt. También, de los Rams. Y Kenny Stills, Kenny Stills puede ser que también. El de Miami, muy probablemente esté en el mercado también. Claro, pero otra cosa no, pero la verdad es que wide receiver le sobra a Miami ahora mismo. Es que es eso. Y bueno, pues, a mí me daría pena. Creo que ese tridente en Miami funciona muy bien. Yo lo intentaría mantener. Pero cuidado, no lo tienen fácil. Si pueden, lo van a intentar mantener. Pero no va a ser fácil. No, antes hablabas de Garoppolo, Romo, Cousins. Sí. Ahí va a haber mucho movimiento. Oye, mucha especulación. Una cosa, vamos a hablar con y luego volvemos Calas, luego hablemos con ellos porque además también hemos hablado de Cousins con él, o sea que yo creo que es lo mejor. Vale. Vamos.